Y vamos a recibir ya a nuestro primer invitado e iniciar así la primera conversación del día. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Nos da mucho gusto recibir a Tadeo Campán, con quien hemos platicado en diferentes ocasiones. Él es activista y defensor de los derechos humanos LGBTQ y más. Y vamos a hablar sobre esta falta de retrovirales en el ISSSTE y sobre el momento que vive la comunidad LGBT con más en relación a fechas que son para toda la comunidad importantes y que luego inciden en situaciones que ustedes necesitan seguir adelante y trabajar en ellas y la sociedad en general. Tadeo, muchas gracias por recibirnos la llamada. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días, Manuel. Agradezco la invitación y el espacio. Bueno, gracias, Tadeo. Buenos días. Que siempre está, Tadeo. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo en torno a la falta de retrovirales en el ISSSTE? Pues mira, comentar las denuncias importantes en las últimas semanas a través de algunos pacientes y derechohabientes hacia un servidor, pues es precisamente este desabasto, no solo en retrovirales, Marcela, sino también en el tema del PrEP. Ustedes conocerán este tratamiento, que es un tratamiento de prevención precisamente para el tema de VIH, en prevención que muchísimas derechohabientes tienen derecho, además, de manera constitucional al PrEP, y bueno, por supuesto, el tema de retrovirales para pacientes que viven con VIH, y que además, Marcela, es importante enfatizar, no solo es un problema que afecta a personas de la comunidad LGBT que viven con VIH, también a muchísimas personas de la comunidad heterosexual que también viven con VIH, ¿no? Es una enfermedad que no respeta ni género ni orientaciones, y bueno, realmente es una afectación general, y que en el caso de las organizaciones LGBT, pues durante muchos años hemos sido quienes de alguna manera evidenciamos este tipo de necesidades o estos errores que cometen las instituciones públicas, sobre todo en los últimos años en este país. Uh-huh. Claro, por supuesto. Aparte son medicamentos caros, que no es que si no los hay en la institución de salud pública, pues entonces se va a la farmacia y se compra. Es que tienen un precio alto, ¿cierto? Es correcto, sí, un tratamiento retroviral de 30 pastillas mensuales tiene un costo mínimo en el mercado de 10,000, 12,000 pesos, pero además, más allá del costo, que por supuesto es un tema que lo vuelve incosteable para la gran mayoría de los derechohabientes, pues también la realidad es que en el mercado, es muy difícil conseguir el tratamiento precisamente por los costos tan altos en los que tienen, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando un paciente está recibiendo ya los retrovirales, no de manera preventiva, sino de manera ya terapéutica como parte de su tratamiento? ¿Qué pasa si los interrumpe? Porque hay quien luego dice, ay, bueno, pues que se aguanten tantito hasta que llegue. Bueno, eso es en función de otras medicinas en las instituciones públicas, que se aguante tantito en tanto que llegue. ¿Es correcto? ¿Qué sucede si no hay continuidad en la ingesta del medicamento? No, esa es la gravedad. Primero, recordar, a ver, el tema del VIH, pues bueno, se define en dos fases. Cuando la persona vive con VIH, pues es precisamente cuando la enfermedad está controlada, cuando las cargas virales están controladas precisamente por esto retroviral, por ende en una situación de salud estable. Entonces, muchas veces cuando el retroviral se suspende, pues obviamente las cargas virales del cuerpo empiezan a aumentar y eso puede derivar en que terminen en SIDA, que esa es la parte que hoy tiene la diferencia de la enfermedad hoy en la actualidad. El retroviral define, o el tratamiento retroviral define vivir con VIH, insisto, esta enfermedad controlada, esta enfermedad intransmisible incluso, porque además eso es bien importante decirlo. Hoy que está comprobado científicamente, cuando una persona tiene retrovirales y tiene cargas muy bajas dentro de su cuerpo, pues realmente se vuelve intransmisible. ¿Y a qué me refiero con intransmisible? Que no necesariamente, si no hay un ejemplo, si alguna persona, alguna pareja, una de ellas o uno de ellos vive con VIH y la otra persona no, pero la otra persona que vive con VIH tiene un tratamiento estable de retroviral y cargas bajas, pues se vuelve intransmisible.
precisamente no pudiera transmitir a su otra pareja, que eso es importante, y que ahí también afecta el tema del PrEP, porque por ejemplo, esa es la definición del PrEP. Muchas veces los derechohabientes, cuando uno de ellos vive con VIH y cuando el otro no, pues bueno, uno lleva el tratamiento retrovirales y la otra parte lleva el tratamiento PrEP, precisamente para prevenir y tener una doble barrera de prevención, por supuesto, y el uso adecuado de preservativos en este caso. Y el otro término sería si el tratamiento es suspendido de manera temporal durante mucho tiempo, hay un concepto médico que se llama no apegarse al tratamiento, generar resistencia al propio tratamiento, y en muchos casos puede derivar en VIH, pero en SIDA, y además puede derivar en tener un problema de falta de apegamiento, y que el tratamiento, después de muchas semanas, días o meses de no recibirlo, ya el cuerpo no lo recibe de la misma manera y ya no genera esta resistencia. Lo explicas perfectamente bien, nos ha quedado clarísimo de cómo hay que entender la presencia del VIH y por qué es tan importante entonces los retrovirales. Oye, Tadeo, ¿cuál es el momento que vive el SIDA ya como enfermedad, pues, que es la consecuencia del no control del VIH? ¿Cuál es el momento que se vive en torno a esto? Porque se dice que hoy en día nadie se muere de SIDA. Bueno, siempre y cuando haya retrovirales, ¿verdad? Es correcto. Mira, la realidad que sí, por supuesto, yo digo, no comparto esa idea tan drástica de que nadie muere hoy de SIDA, porque la realidad es de que lamentablemente si bien las estadísticas son muy bajas y hay un control del tratamiento, la realidad es que, bueno, lamentablemente todavía hay casos, sobre todo casos en los que de alguna manera yo he tenido la oportunidad de atender, apoyar, ayudar a algunos pacientes que por N cantidad de razones, entre ellas, por supuesto, no estar apegados a este tratamiento, pues terminan en una fase de SIDA, y por supuesto las razones médicas son muy graves. Por supuesto hay situaciones muy complicadas, porque, a ver, es muy sencillo. Cuando una persona ya pasa a fase SIDA, pues por supuesto todas sus defensas del cuerpo bajan de manera inmediata, y por ende automáticamente cualquier enfermedad puede llegar a ser mortal, hasta una simple gripa, ¿no? Y la verdad es que sí, y bien como tú dices, hoy los números son casi nulos en muertes derivadas de fase SIDA, pues la realidad es que sí ha habido, y sí ha habido registro en los últimos años, y en la gran mayoría pues por esta razón muy sencilla, ¿no? Falta de apegamiento al tratamiento, en muchos de los casos por temas de desabasto, y también en muchos otros casos por irresponsabilidad de los pacientes. Y mira, y aparte de hablar de irresponsabilidad del apegamiento del tratamiento, la verdad también es que la burocracia en los sistemas de salud es complicada. Además, la realidad es que a veces también muchos pacientes tienen que pasar por largos procesos para poder acceder a ese tratamiento. Yo te pongo un ejemplo. En el IMSS, si vienen de otro sistema de salud, pueden pasar hasta 3-4 meses después de la detección para poder acceder a retrovirales, y todo tiene que ver con un asunto burocrático y administrativo de la propia institución. Caray. Y en ese sentido, Tadeo, señalabas que han acudido a Derechos Humanos a interponer las quejas, que no se descarta promover amparos precisamente para que la institución de salud provea de estos medicamentos. ¿Cómo les ha ido, cómo van con ese proceso ante Derechos Humanos primero? Sí, mira, bueno, en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entendiendo que hablamos de instituciones federales, pues básicamente queda como un asunto de referencia, como un asunto de antecedentes para poder tener esta queja. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues la realidad que hoy es pública, pues la verdad es que es complicado el poder acceder a un buen trabajo, a una buena acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero bueno, se interpone la queja en un asunto de requisito, o en un asunto de que quede por ahí la referencia para poder acceder en este caso, por ejemplo, el tema de los amparos, donde que sí, los amparos, bueno, y también hay que decirlo, los amparos garantizaban esta absoluta protección de acceso a los tratamientos en el sistema actual desde el Poder Judicial. También la realidad es que este nuevo Poder Judicial, y ustedes lo saben, el tema del amparo y la protección a derechos está en un asunto de duda, y está en un asunto de poder saber si realmente con este nuevo sistema judicial vamos a poder seguir accediendo a ese tipo de amparos que garanticen acceso a derechos en general para cualquier persona, ¿no? Que era la vía histórica en este país.
Ujú. ¿Se han hecho acompañar, Tadeo, de alguna representación, no sé, legislativa o del Instituto de Defensoría Pública o de alguna otra instancia o aún no? No, la realidad es que no, nosotros como organización pues tenemos hace algunos años acompañamiento de algún equipo de abogados y abogadas que de manera gratuita nos ayudan. Tú recordarás que en Durango durante muchos años impulsamos amparos de matrimonio igualitario, que esto derivó precisamente en el decreto del Ejecutivo y la legislación local, y además también hemos estado trabajando en los últimos años con amparos en el tema de cambio de identidad. Entonces, en esa parte tenemos algo de experiencia y capacidad de poder atender a los y las pacientes. Uh-huh. Ahora, Tadeo, revisando el tema, nos damos cuenta que no es una situación exclusiva de Durango, que en Sinaloa también faltan retrovirales, que en Colima faltan retrovirales, que en Tepic faltan retrovirales, que en La Paz faltan retrovirales. Ustedes saben, antes el gobierno hacía compras consolidadas y entonces se compraba pues en bloque lo necesario para atender alguna enfermedad y esto se vino dejando atrás. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta de las máximas autoridades de los hospitales y de las clínicas de atención de salud públicas? Mira, no, es que la realidad es esto, tú lo acabas de decir, es una realidad en el país, no es una realidad exclusiva de Durango. Por ejemplo, en Durango lo empezamos a detectar sobre todo en la parte, y hay que decirlo, Marcela, y hay que reconocer lo que se hace bien. En el caso del sistema estatal de salud, nunca ha habido un desabasto prácticamente en los 20 años que yo tengo de activista. Entonces muchas veces los pacientes o derechohabientes a los sistemas como el IMSS o como el ISSSTE pues tratan de acceder a sus tratamientos a través del sistema estatal de salud. Obviamente todos sabemos que sí, que es complicado, porque si tienes una derechohabiencia fija a algún sistema de salud, pues no puedes recibir atención en los sistemas públicos o estatales, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí surge este problema, porque al final del camino pues los pacientes tratan de buscar sus tratamientos. Y al convertirse en un tema a nivel país, porque es una realidad y no es de hoy, no es de ayer, es de los últimos prácticamente de los últimos 7, 8 años que esto ha venido sucediendo con el tema de desabasto, precisamente en la administración pasada federal, donde se decide que estas compras consolidadas ya no se van a hacer. Dato bien importante, fíjate, y que en algún momento lo denunciamos. En algún momento, quien se encargaba, quien era parte de este proceso de compras consolidadas, en particular del tema de retrovirales dentro de Sencida México, era un activista LGBT, parte hoy desde el partido en el poder, hoy diputado federal, y bueno, esto lo hicieron con la intención de garantizar el acceso a estos tratamientos, el conocimiento de alguien dentro de la lucha, dentro del sistema, pero bueno, esto no garantizó nada. Prácticamente Sencida en los últimos también 7, 8 años se ha convertido en una institución elefante blanco. En algún momento la quisieron también desaparecer, como quieren desaparecer prácticamente todas las instituciones. El activismo LGBT en el país, nos resistimos a la desaparición de esta área, pero al final hoy se convirtió en un elefante blanco que no sirve absolutamente para nada. Incluso durante muchos años el activismo nacional teníamos contacto directo con los titulares, las titulares de las áreas de Sencida, precisamente para garantizar y trabajar estas vías en los estados. Hoy eso no pasa, Marcelo, hoy es una realidad que no hay atención, no hay relación alguna. Ustedes recordarán, incluso hace algunos meses, un activista muy reconocido en este país de la comunidad LGBT y precisamente activista enfocado en los derechos sexuales y el tema de VIH, fue acusado con una carpeta de investigación por manifestarse fuera de Sencida en contra de este desabasto, ¿no? O sea, a ese punto hemos llegado. Hoy se criminaliza incluso exigir acceso a medicamentos. Uh-huh. Tadeo, ¿cómo andan los números en función de los diagnósticos de VIH? Mira, en el tema de Durango hemos tenido, yo creo que en lo que va del año, la detección aproximadamente de 78 casos, esto por los sistemas de salud, que ahí hay otra falla bien importante, Marcela. Históricamente en el estado de Durango había un órgano interinstitucional donde estábamos organizaciones y todos los sistemas de salud, precisamente para llevar estadísticas más claras de las detecciones por institución y en de tener un número
que nos diera a la par. Hoy eso tampoco pasa, hoy no hay esta coordinación, ya no existe este órgano institucional, de instituciones donde estábamos presentes todas las partes para poder llevar números claros. Hoy en día, por ejemplo, no hay números públicos reales, en el caso del IMSS o el ISSSTE de Durango, las delegaciones estatales, de las detecciones que han hecho en lo que va del año y en lo que van en muchos años. Hasta ahí está la problemática. Dentro del sistema estatal hay muy buena relación con la institución, que en este caso es Capacit Durango, donde tenemos el trabajo constante hace muchos años, sobre todo las organizaciones LGBT y el sistema, para tener este tipo de detecciones, y en los números que tenemos reflejados en el sistema de salud estatal. No tenemos números públicos ni concretos de los sistemas federales en Durango. Déjame preguntarte algo, Tadeo, porque entrando a la página de Censida, hacen referencia a lo que tuvo que ver con la situación de los pacientes diagnosticados durante el tiempo de COVID. Hoy en día, que fue muy difícil, por cierto, sí, que también hay terrible. que decirlo, ¿no? ¿Estamos bajo la misma circunstancia o tú crees que la crisis no es tan notoria como lo fue en ese momento? No, la crisis es igual de notoria y tú lo acabas de decir, hoy sin una justificación real. En pandemia en pandemia fue la primera crisis pública y denuncia pública del tema de desabasto, precisamente por lo que conllevaba el tema de COVID-19, ¿no? Y de decir lo importante, obviamente uno de los sectores más vulnerables dentro de la pandemia, pues fueron por supuesto las personas con alguna enfermedad inmunodeficiente, como el caso del VIH, ¿no? Entonces era importante el acceso a su tratamiento y el tratamiento constante de retrovirales. Entonces ahí se presenta este gran momento que finalmente se convierte en una denuncia pública, en algo muy sonado por tratarse de la pandemia, pero la realidad es que ya muchos meses antes se venía trabajando este tema de desabasto. Y hoy en día yo me atrevo a decir que estamos en una crisis exactamente igual o peor, porque finalmente en aquel momento la justificación era todo el tema que estaba generando la propia pandemia en México y en el mundo. Ahora, ¿cuál es la justificación? Porque además, durante los últimos años del sexenio pasado, el primer año de este sexenio, se ha venido hablando de que se va a garantizar el abasto de medicamentos, y no solo para las personas que viven con VIH, para muchas personas, los niños que viven con cáncer, las mujeres que viven con algún tipo de cáncer, y por decir algunos, ¿no? Entonces ha sido una realidad constante y esto ha venido a empeorar las cosas porque, insisto, tiene que ver mucho con los costos y el acceso a los retrovirales. Los costos son excesivamente altos en todos los sentidos, pero además difícil de encontrar en el mercado por su propia naturaleza de retrovirales. Uh-huh. Te pregunto algo más. ¿Cómo está la tasa de defunciones por SIDA? La tasa de defunciones es muy baja, sí hay que reconocerlo. O sea, al final, ¿qué ha pasado en muchos de los momentos, por ejemplo, como estos? Pues bueno, las organizaciones sacamos a la cara un poco. Hace algunos años, Marcela, que sí lo teníamos acceso a las propias organizaciones, obviamente con los registros correspondientes y la información correcta, que por ejemplo Censida nos dotara de lotes de retrovirales para poder atender situaciones como estas y casos delicados. Hoy eso no sucede, pero algunas organizaciones a nivel país han hecho el propio esfuerzo, y a través sobre todo de organizaciones internacionales o de organismos internacionales, acceder a algún tipo de donación de este tipo de tratamientos, y es con los que estamos vinculados algunos activistas de todo el país. En Durango no es el caso, pero bueno, tenemos relación con algunas organizaciones en otras ciudades que nos permite, pues de alguna manera, tratar de sostener el tratamiento de algunos pacientes, no de todos, porque obviamente, primero, pues no tenemos relación con todos los pacientes que viven con VIH en Durango, y segundo, pues no es suficiente para todos, pero bueno, tratamos de priorizar algunos casos, dándoles acceso a sus tratamientos, obviamente por días, por meses, que puedan sostener todos estos procesos que finalmente hay que llevarlos, y por eso el tema de la vía del amparo. Yo lo platicaba el día de ayer con algún paciente que me decía, oye, pues yo quiero acceder a mi tratamiento, ¿puedes ayudarme? Porque muchas veces nos toca hablar, ir a pelear a las instituciones, pero yo les decía, a ver, tenemos que ir a la vía del amparo, porque por supuesto yo ahorita pudiera pelear, puedo hacer la denuncia pública y garantizarán tu tratamiento, y te darán tu tratamiento para el siguiente 2-3 meses, pero estoy seguro que en 2-3 meses la realidad va a ser la misma, va a haber un tema y no te van a surtir tu receta. Entonces hay que garantizar ya ese tratamiento para todos los pacientes, Marcela, porque además a mí me preocupa eso. Por supuesto, como organización tenemos relación con 3, 4, 5, 10 pacientes que nos ubican, pero imagínate la gran cantidad de pacientes en el estado que no está recibiendo y que además no saben qué hacer.
Exacto, que no saben ni siquiera qué hacer. Y pienso también en Durango tiene una composición geográfica difícil, ¿no? Compleja. Muy compleja. Ese es el otro tema, ¿no? Imagínate pacientes que viven en la zona sierra de Tamazula, de Santiago Papasquiaro, que tienen que venir a las delegaciones, que en este caso, si no me equivoco, la más cercana es Durango Capital. El simple hecho de trasladarse es complicado. Exactamente, Tadeo. Bueno, pues, qué luchas, ¿no? Que luchas por la vida. Correcto. O sea, es una lucha constante por la vida y por la calidad de vida y por la calidad de vida no solamente de quien ha sido diagnosticado, sino por la familia que también padece y sufre cuando ve que su paciente, su familiar no tiene el medicamento necesario para tratarse. Esta es una historia que hemos contado desde diferentes ángulos. Es correcto, ese es el tema, es una lucha por la vida, porque entender que esta pastillita es una pastillita diaria, bueno, en algunos casos puede ser más la dosis, pero el promedio es una pastilla diaria, pues cada día sin acceso al tratamiento puede generar la problemática que platicamos hace un rato. Y en el caso del PrEP, quiero hacer mucho énfasis, Marcela, en el caso del PrEP también es un riesgo de vida, porque entendamos que muchas de estas personas acceden al PrEP por situaciones N cantidad de riesgos que pudieran estar y tratar de evitar una posible transmisión o una muy probable transmisión, ¿no? Entonces, y más allá de prejuicios, tabús sociales, pues bueno, también se está poniendo en riesgo su vida. Muy bien, pues nos vamos a quedar con todo esto y con el agradecimiento por tu presencia, Tadeo. Yo no sé si en los desfiles que se organizan para este mes, necesariamente tuvieran que hacer una manifestación al respecto. Yo sé que hay momentos para la fiesta y hay momentos para la protesta, pero no sé si podría ser válido que lo hicieran público y se manifestaran absolutamente todos. No, yo creo que tiene que serlo y tiene que ser público y tiene que ser válido. Yo siempre lo he dicho, Marcela, y nos conocemos hace muchos años, y sabes que la manera de hacer activismo en este país, sobre todo para las personas LGBT, siempre tiene que ir acompañado, sí, de los procesos judiciales, legales necesarios, pero también de la denuncia pública, porque al final del camino, hoy en este país, hoy en este estado, tenemos que decir, porque a ver, históricamente lo que no se decía no existe, y si no existe es invisible para las autoridades, entonces hay que hacerlo público. Creo que no debería ser un tema a debatir, debería ser una obligación, además de todo el movimiento LGBT en el país. Exactamente. Que también hay una realidad, hay un sector muy importante de este momento captado por el gobierno y en el poder, y las cosas muy claras. Te agradecemos tanto, Tadeo, tu presencia y que nos hables siempre tan claro sobre estas situaciones que se están viviendo en este nicho especial del activismo que te toca ahí liderar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, siempre es un placer. Gracias. Gracias, Tadeo. Buenos días. Tadeo Campán, activista y defensor de los derechos humanos LGBT. Y